Muy buenos días a todos los que nos acompañan en el culto de adoración de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, correspondiente a este 18 de octubre de 2020. Mi nombre, para los que no me conocen, es Roberto Cao, miembro de la Iglesia, ubicada en Vista Alegre, Arraiján, Panamá, Panamá Oeste, República de Panamá. Le damos una cordial bienvenida y le invitamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, que son nuevas cada día. Y en esta mañana te queremos entregar este tiempo para estar atento a tu palabra y alabar tu nombre en gran manera. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora le invitamos a un tiempo devocional que nos trae el hermano Juan Delgado. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por poder dirigirme una vez más a ustedes. Voy a leer en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es conocido por todos nosotros. Dice el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Dios ha establecido en su pueblo, un real sacerdocio, reales administradores de lujo, administradores escogidos por Dios. Pero, ¿dónde comienzan esas virtudes? Esas virtudes inician en el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas virtudes? Las virtudes que Dios determina son las que Pablo le habla a la iglesia de Filipos, cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa es una mayordomía. Esa es la administración del pueblo de Dios. Ministrar sin afán, demostrando gentileza ante un mundo inquieto, ante un mundo desesperado. Esas son una de las virtudes que el Señor ha destacado en el pueblo de Dios, en su pueblo. En este tiempo que estamos viviendo una crisis, nos ha tocado vivir una crisis de tipo mundial que ha sorprendido a todos, que nadie esperaba, que está dejando luto y dolor en las familias. Y nosotros, que no somos la excepción, somos parte, estamos formando parte de esta crisis. Y ha tocado al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios dice, el Señor nos demanda una de las grandes virtudes, donde nos dice que por nada estéis afanoso, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Es triste saber que muchos se están yendo de nosotros sin esperanza, sin fe y sin Dios, tan solo por los afanes. Han sido sorprendidos en sus quehaceres cotidianos, en el trabajo, sin formar parte del pueblo, de ese real sacerdocio de la cual el Señor
tiene preparado para este mundo. Pero damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y su voluntad es que ninguno se pierda. Es triste saber que es el hombre que ha escogido por sus afanes, por el afán de la vida, perdiendo y dejando de lado el valor de su propia vida, descuidando su eternidad. Ahora, nosotros como pueblo tenemos que estar preparados para llevar adelante ese ministerio de sacerdocios, ese ministerio de la administración, no solo al pueblo, no solo entre nosotros, sino a este mundo que en este momento sufre. ¿Y cuáles son esas virtudes que el Señor dice que debemos de anunciar? Bueno, esas virtudes es en primer lugar su amor. Su amor, el amor de Dios es su virtud. Es una de las virtudes indescriptibles para el hombre. Dar a su Hijo a morir en nuestro lugar por un mundo que en este momento se debate entre la vida y la muerte. Dar la salvación por gracia, que es algo inconcebible, que el hombre no puede entender, que Dios por gracia le da la salvación. Anunciar la virtud de la fe, que no es nuestra, que es otorgada por Dios, es un don de Dios. La virtud de la oración, que tanto necesitamos y más en este tiempo de crisis mundial. Apelar a Dios. Por eso que el apóstol dice, por nada estéis afanosos, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con todo ruego y acción de gracia. Y su palabra, que tiene el testimonio de Dios. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el temor a Dios. El temor a Dios es una de las virtudes que identifican también al pueblo de Dios hacia un mundo que vive a su merced, que vive en sus criterios. El temor de Dios es la virtud de la santidad, que también es incomprensible para el hombre, para la mente humana. Entonces el Señor en este tiempo, ¿no?, como pueblo nos ha dejado este ministerio, el ministerio de la administración, el ministerio de ser un buen mayordomo, no solamente en las finanzas, sino en el desarrollo de la vida misma. Dios nos ha escogido como un real sacerdocio para ejercer y dar a conocer sus virtudes a favor de un mundo perdido que está en tinieblas. Dice que nosotros debemos considerar esto, porque dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha alcanzado por misericordia.
misericordia es aquella que va más allá del perdón, porque la misericordia es va al apelar al ser humano más triste, más desconsiderado que haya vivido o que esté viviendo en este momento. Entonces, el Señor nos llama en este momento a ejercer esta vocación de sacerdocio, a interceder, a orar. Este es un tiempo en que debemos estar reflexionando en cuanto a lo que somos como pueblo de Dios, como responsable delante de Dios de anunciar las virtudes, estas virtudes que nos han sido dadas y depositadas por Dios mismo. Por eso es que concluyo diciendo lo que el mismo Señor dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. Y por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, dice el Señor, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este es el pensamiento que debe estar reinando, que debe estar fundando nuestra mente. Debemos estar contentos y agradecidos porque tenemos esperanza y sabemos que hay necesidades, porque en este momento crítico en la que la humanidad está viviendo, es un momento en que debemos conocer que Dios no está lejos. Es un momento de prueba para todos, tanto para el pueblo de Dios como para el mundo. Y Dios está esperando abrir las manos, con las manos abiertas, esperando a que el pueblo de Dios anuncie las virtudes, estas virtudes que solamente tenemos nosotros el privilegio de anunciarlas. Que el Señor les bendiga y esperamos que podamos entender y madurar en esta verdad. En el nombre de Jesús oremos. Señor, te bendecimos una vez más y te damos gracias porque pertenecemos a tu pueblo. Dice que somos sacerdotes de la realeza divina y tú nos llamas a no estar. El reto de nuestra vida es de no estar afanosos, sino que llevar a Dios y que sean conocidas todas nuestras peticiones, para que el hombre vea la gentileza y mostrarnos con la gracia que Dios ha dado a su pueblo para salvación. Gracias por el pueblo, gracias por los hermanos, bendícelos en sus vidas privadas. Guárdalos, Señor, y súplele en este momento todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Consuela a los hermanos que en este momento están tristes porque han perdido algún ser amado. Gracias porque tú les estás cuidando y tú los has guardado. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Le invitamos a que nos acompañen en una lectura bíblica introductoria y la podemos encontrar en el Salmo 113, versículos del 1 al 6.
Pongamos atención, dice la palabra de Dios. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Le invitamos, hermanos e invitados, a alabar al Señor por medio de 2 cantos o himnos que nos dirigen los hermanos del grupo de cantos de alabanza. Sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro así lo haré. Si aún las aves tienen, seguro así lo haré. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Vamos a tener la lectura bíblica correspondiente al mensaje de hoy. Vamos a prepararnos para la misma, siguiendo la lectura y poniendo atención. La podemos encontrar en Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Y ahora le invitamos a escuchar el mensaje de la Escritura que nos trae nuestro hermano Juan. Muy buenos días, hermanos y amigos. Les saludo de manera fraterna a cada uno de ustedes. Hoy estrenando lentes nuevos que fueron hechos exclusivamente para usar con mascarilla, o sea que cubre parte de la mascarilla para que los lentes no se estén empañando mucho. Que el Señor nos bendiga en este día. Vamos a tener un breve estudio de la palabra de Dios. Y para eso yo los voy a invitar
a que abramos nuestras Biblias en la epístola universal, la carta universal de Santiago Apóstol. Vamos a hablar primeramente del escritor de esta carta, porque siempre debemos de saber quién escribió y los momentos que se estaban pasando a la hora de escribir una carta o un libro. Según el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Vamos a irnos al capítulo número 2, que es el que nos atañe en este día. Pero antes vamos a hablar un poco de Santiago. Dice, el escritor se hace llamar simplemente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice en Santiago 1:1. Jesús tenía 2 apóstoles llamados Santiago, pero es poco probable que cualquiera de ellos escribiera la carta. Un apóstol, Santiago, hijo de Zebedeo, fue martirizado alrededor del año 44 después de Cristo. Esto sería muy temprano para que hubiera sido el escritor. El otro apóstol, Santiago, hijo de Alfeo, no es prominente en el registro de las Escrituras y muy poco se sabe sobre él. Por el contrario, la evidencia apunta a Santiago, el hermano de Jesús, a quien Jesús evidentemente había hecho una aparición especial después de su resurrección, como se describe en el Nuevo Testamento. Este Santiago fue prominente entre los discípulos. El escritor de la carta de Santiago identifica a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, de la misma manera como lo hizo Judas, quien en la epístola que lleva su nombre se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Por otra parte, el saludo de la carta de Jacobo incluye el término salud, de la misma manera como lo hizo la carta sobre la circuncisión que se envió a las congregaciones, que nos habla ya en Hechos 15:23. En este último caso, al parecer, Jacobo, el hermano de Jesús, habló en un lugar destacado en la asamblea de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. O sea que todo indica, o las cosas se inclinan, porque Santiago, el hermano de Jesús, fue el que escribió esta carta. En el capítulo 2 vamos a ver 2 puntos muy importantes, 2 puntos que son muy importantes en nuestra vida cristiana. Y estos 2 puntos se tratan de lo siguiente. En el capítulo 2 de Santiago se tratan 2 asuntos muy importantes. La distinción entre personas, se nos habla en los versículos del 1 al 13, y la relación entre la fe y las obras en la vida del cristiano. Esta carta de Santiago a mí me gusta mucho. Nos habla sobre muchas cosas. Por ejemplo, nos habla acerca de la lengua, este miembro del cuerpo que cada uno de nosotros tiene y que muchas veces se puede convertir en un peligro. También nos habla acerca de la oración y pide, por ejemplo, a los hermanos que si alguien está enfermo, se ore por él, que se unja con aceite. Hay algo importante en este asunto de la unción con aceite. Nosotros conocemos el aceite como un tipo Cristo. ¿Por qué digo tipo Cristo? Porque todavía Santiago, cuando escribió esta epístola, habían ciertas cosas que ellos traían con anterioridad y que todavía ellos estaban acostumbrados a esas cosas. Para nosotros,
hoy en día nuestro aceite de unción es el mismo Señor Jesucristo. En aquellos momentos todavía habían ciertas cosas que confundían. Se confundían un poco por las costumbres que se traían, los arraigos, los conocimientos y todas estas cosas. Sobre los dos puntos que vamos a ver, que es la distinción entre personas y la relación entre la fe y las obras en la vida del cristiano, vamos a ver la primera de ellas. Primera, la distinción entre personas. Muchas veces, hermanos, nosotros, a veces hasta sin darnos cuenta, hacemos distinción de personas. Pero miren que ni el mismo Jesucristo hacía esto. Miren lo que nos dice Lucas 20, 21. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué es la acepción de personas? Es aquella distinción, aquellas cosas que se hacen para favorecer a una persona sin que tengamos nada que nos arraiga a eso con esa persona, ¿no? Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea que Jesucristo mismo nos enseñó a nosotros, ese es nuestro maestro por excelencia. Él mismo nos enseñó a nosotros que no debemos hacer acepción de personas. Pero muchas veces lo hacemos. En algunas ocasiones nos damos cuenta, en otras porque, bueno, fulanito me cae bien y yo voy a hacer acepción, o sea, voy a distinguir, voy a hacer una distinción para esa persona. Y no es lo correcto ante los ojos de Dios. O sea, tenemos que tratar a todos los hermanos por igual. Todos tienen que ser tratados de la misma manera. Dice, en cuanto a hacer distinción entre personas, siempre en el Nuevo Testamento es vista como una parcialidad injusta. Significa mostrar espíritu servil o prestar atención especial a alguien por ser una persona rica e influyente, y el menosprecio de la que es pobre y humilde. De esto nunca pudieron acusar los líderes a Jesús, pues nunca trató a nadie con favoritismo. La palabra distinción podía aplicarse en dos sentidos: elevar la apariencia de una persona considerándola con favor o estimándola como poca cosa. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. No debemos de hacer ningún tipo de acepción. No debemos hacer distinción entre las personas. Yo soy de los que a mí me gusta tratar a todos por igual. A todos los hermanos me gusta tratarlos de la misma manera. Tal vez pueda existir algo de confianza, algo de más confianza con algún hermano en especial, pero eso puede darse por la cercanía que tengamos con ese hermano, pero no porque el hermano es pudiente o porque el hermano es simpático y el otro es feo, y en fin, muchas veces nos vamos por ese lado. Así que, hermanos, ese es el primer punto que quería tratar con ustedes en este día. No debemos hacer acepción de personas. Ese no es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Así que leamos bien este pasaje, capítulo 2 de Santiago, y ahí lo vamos a estar viendo. El otro punto, hermanos, el segundo de los dos que estamos viendo hoy, lo encontramos también ahí en el capítulo 2 de Santiago, versículos del 14
en adelante. No se los voy a leer tampoco porque el tiempo no es mucho. Así es que se los dejo para que cada uno de ustedes lo esté leyendo en casa. Con respecto a este pasaje, dice que con respecto a la relación entre fe y obra, porque se trata ahora de la relación entre la fe y las obras en la vida del cristiano. Con respecto a la relación entre fe y obras, Santiago ha sido criticado por algunos. Por ejemplo, la actitud de Martín Lutero fue de desconfianza y desilusión, ya que la encontraba en desacuerdo con la enseñanza de Pablo respecto a la justificación por la fe. Aparentemente Pablo pone el énfasis que el hombre es salvo mediante la fe y solo eso, y que las obras para nada intervienen. Eso es lo que nos dice Romanos 3:28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, que según Pablo, las obras no tienen nada que ver con la justificación. Y eso es cierto, las obras no tienen nada que ver con la justificación. También nos dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Algo me llama la atención en estos dos versículos, están en Romanos y en Gálatas, que en ambos se habla de las obras de la ley. Las obras de la ley. Por esto no solo se dice que Santiago difiere de Pablo, sino que está en oposición a él. Sin embargo, podemos decir lo siguiente. 1. El énfasis de Santiago es el mismo de todo el Nuevo Testamento. Juan el Bautista predicaba que los hombres deberían dar frutos de arrepentimiento. Miren lo que dice en Mateo 3:8, lo que nos dijo Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De acuerdo con Jesús, los cristianos deben vivir una vida de buenas obras para que los hombres glorifiquen a Dios. Eso nos lo dice el propio Señor en Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús insiste en que los hombres deben de ser conocidos por sus frutos. Y además el hombre no será juzgado por la ortodoxia de sus declaraciones, sino por los frutos prácticos de su fe. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros, en este punto 1 que estamos viendo aquí, nosotros tenemos que dar obras que tienen que ser obras que son frutos de nuestra fe. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros debemos de comenzar a dar un cambio en nuestras vidas. Si nosotros no comenzamos a cambiar, hermanos, autoexaminémonos porque algo está pasando. Tiene que comenzar a darse
un cambio en nuestra vida. Para algunos es algo rápido, para otros demorará un poco más, pero tiene que haber cambios. Así es que en esta parte 1, esto es lo que hemos visto. En la parte 2 dice que Pablo habla igualmente de las obras que debe producir la fe. No importa cuán doctrinal sea su epístola, Pablo nunca deja de concluir con una sección ética en la cual subraya la expresión de las creencias en obras. Además de esto, Pablo deja claro que Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Eso nos lo dice en Romanos 2:6. Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. E insiste en que cada uno dará cuenta de sus obras. Romanos 4:12 nos dice que cada cual de nosotros, Romanos 14:12 dice que cada cual de nosotros dará cuenta de sus obras. Dice que cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Eso nos lo dice en 1 de Corintios 3:8 y advierte que cada uno de nosotros comparecerá ante Cristo conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Eso nos lo dice en 2 de Corintios 5:10. Todos, sin excepción de persona, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y es mejor que estemos preparados para esto, hermanos. No vayamos con las manos vacías a presentarnos ante el tribunal de Cristo. A través de esto, dice, se advierte que el cristiano debe ser demostrado, el cristianismo debe ser demostrado con obras. O sea, vamos a ser galardonados, cada uno de nosotros va a ser galardonado de acuerdo a sus obras. Así es que, hermanos, recordemos, ya para finalizar, recordemos que nosotros como cristianos no debemos ser parciales. Nosotros debemos tratar a las personas de la misma manera, tratar a todo el mundo por igual. Y que recordemos que la fe sin obras es una fe muerta. Nuestra fe se va a manifestar en las obras que cada uno de nosotros realice. Esto era lo que quería compartir con ustedes en este día, hermanos. Léanse bien este capítulo 2 de la epístola de Santiago Apóstol, recordando que los estudiosos se inclinan en que el escritor de esta epístola es Santiago, el propio hermano del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y los guarde en esta semana que se inicia en este día. Luego, hermanos, de escuchar el mensaje, recordemos también ponerlo por obra. Ahora vamos a ver los hermanos que han cumplido años durante esta semana. Esta semana estuvieron de cumpleaños Selena, la hija de Virgilio, que cumplió 3 añitos, y Noemí, nuestra jovencita hermana. Ambos cumplieron el día 12. Y nuestra hermana Anna Palmers cumplió el día 14 de octubre. Vamos a orar por ellos, hermanos. Oh Dios, te damos gracias por nuestras hermanas, por nuestra hermanita Selena, por nuestra hermanita joven Noemí, por nuestra hermana mayor Ana Palmers. Gracias porque tú le has dado
un año más de vida. Te pedimos, Señor, que tú les sigas dando muchos días más. Y que ellas cada día también puedan cada día crecer en su vida espiritual. Que la pueda bendecir también con bienes materiales, sobre todo aquellas cosas que les son necesarias. Te pedimos, Señor, que la libre de todo mal, de todo pecado, de toda maldad y de toda enfermedad. Que las bendiga grandemente y que ella, Señor, nunca se aparte de tu camino. Y que las bendigas y que ellas también sean bendición para lo que las rodea, sus seres queridos, amigos y otros. Gracias te damos por ellas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ya estamos terminando. Y recordar, hermanos, que seamos fieles en nuestras ofrendas y diezmo, que es una manera de adorar a nuestro Dios también. Vamos a despedirnos, hermanos. Oremos. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos dedicado para la alabanza y enseñanza de su nombre. Y te pedimos que nos guarde en todo momento, como hasta ahora, oh Dios, y nos ayude en nuestras necesidades como hasta aquí nos has ayudado. Y que podamos poner nuestra confianza en ti, Señor, mi Dios. Y que también podamos llevar el mensaje del Evangelio a los que no lo conocen y ayudar a nuestro prójimo aún en medio de esta pandemia. Te pedimos, Señor, por los que están convalecientes, por los que tienen alguna necesidad o están sufriendo alguna enfermedad, para que tú seas con ellos, Señor, que ellos puedan confiar en medio de la turbulencia, en medio de los problemas, y que puedan salir adelante, oh Dios, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Bendice, Señor, a tu iglesia, oh Dios, que tu iglesia pueda ser hallada fiel, Señor. Que podamos ser fiel en todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Oh Dios, gracias porque tú eres un Dios bueno y quiere lo mejor para nosotros. Todo esto te lo pedimos con acción de gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que tengamos una buena semana.